desafíos, de estos retos, nos pudiera llevar a la gran transición. Y la gran transición es pasar de la fuerza a la palabra. La gran transición es pasar de una civilización secular que lo ha basado todo en la imposición, en la fuerza, en el dominio, yo mando y usted obedece, a una civilización en que los problemas, los conflictos, que siempre existirán, siempre tienen que existir los conflictos, se vayan resolviendo progresivamente a través de la palabra. Esta sería la ocasión en la que podríamos decir, yo creo que no está lejos el momento, yo creo que no está lejos. Podríamos decir que sí, que esta maravilla que es cada ser humano, esta maravilla fantástica, cada ser humano capaz de pensar, capaz de crear, capaz de imaginar, capaz de inventar, qué maravilla esta realidad misteriosa, quizá milagrosa, pero misteriosa en cualquier caso de la existencia humana, llegara a tener la gran compensación, que es estar a la altura de sus posibilidades. Tantos seres humanos, miles de millones, viven en tales condiciones que este ejercicio de la plenitud de sus facultades no es posible. Y por tanto, tienen cada uno de ellos en su pequeño ámbito, tienen que sacar fuerzas de flaqueza. También es verdad, la adversidad aguza el ingenio, tienen que ingeniárselas para sobrevivir. Pero tenemos que procurar que en unos años, que no sean muchos, tengamos esta gran transición, abandonemos la fuerza y podamos resolver los problemas a través de la palabra. Y para esta gran transición, efectivamente, tenemos que tener esta educación, que no es información, que no es formación, que no es instrucción, que es educación. Esta educación, esta mañana ya lo hemos estado comentando, que consiste en ser capaces de ser nosotros mismos, en ser capaces de actuar en virtud de nuestra propia reflexión, que somos capaces de escuchar, somos capaces de pensar, de imaginar, de representarnos los distintos escenarios. Y al final decir, creo que en estos momentos, después podemos cambiar de opinión, pero en estos momentos lo que yo tengo que hacer es esto, actuar en virtud de la conciencia personal, dirigir la propia vida con sentido, como decía Francisco Giner de los Ríos, es la mejor definición de educación. Porque a veces la confundimos con la información, a veces confundimos la instrucción, el seguimiento de unas pautas. Está muy bien que sigamos estas pautas, sobre todo si creemos que son las pautas acertadas, o en un momento determinado, si por respeto pensamos que entre tanto nosotros no maduremos otras, tenemos que seguir estas. Pero que nadie se engañe. Un sistema realmente democrático es aquel en que no una voz, sino todas las voces, no una pauta, sino todas las pautas, se unen, se comunican entre sí, interaccionan y sale finalmente este resultado fantástico, plural, que refleja esta ilimitada, infinita capacidad del espíritu. Porque como bioquímico yo empecé precisamente diciendo, ya que es tan difícil saber quién soy, voy a ver al menos a conocer cómo soy. ¿Quiénes somos? Esto es muy difícil, muy difícil. Pero cómo somos era más fácil. Y por eso me gustó saber cómo somos. Y después uno se da cuenta de que todos los seres humanos somos distintos. Somos absolutamente distintos tanto desde un punto de vista cultural e intelectual como desde un punto de vista biológico. Y sin embargo, desde un punto de vista estrictamente bioquímico, somos parecidos, idénticos en la mayor parte de los casos en cuanto a procesos, a todos los demás seres vivos, incluidos, también lo destacaba esta mañana, a los vegetales.
qué maravilla pensar que este espíritu infinito está incardinado en unas estructuras biológicas, temporales, finitas, y que nos da esta posibilidad que realmente convierte a cada ser humano en una persona capaz de hacer lo inesperado, en una persona capaz de actuar en virtud de su propio pensamiento y no actuar al dictado de nadie, una persona capaz de crear. Esta es la única dimensión que es una desmesura no explicable por las ciencias experimentales. Y esto es lo que nos tiene que tener esta autoestima, no hacia nosotros, sino hacia el conjunto de la humanidad. Es decir, como dijo el presidente Kennedy poco antes de que lo asesinaran, dijo, no hay ningún reto, no hay ningún desafío que esté más allá de la capacidad creativa de la especie humana. Pensar que cada ser humano es capaz de crear. Esta es la facultad divina que misteriosamente radica en cada existencia humana. Y por eso a mí me entristece ver estas representaciones antropomórficas de la divinidad. No sé por qué Dios tiene que ser hombre, tiene que ser blanco, tiene que ser viejo con unas barbas largas. No, tenemos que pensar en que es un misterio, pero que desde luego, qué maravilla que cada persona sea capaz de inventar, que cada persona sea capaz de crear. Esta capacidad creativa que destacó el presidente Kennedy cuando le decían, no, mire usted, lo que usted se propone es imposible, el desarme es imposible, la paz es imposible. Y él, 23 de junio del año 1963, nunca lo olvidaré porque fue un momento muy importante, dijo que nadie mencione la palabra imposible. Todo es posible para la especie humana porque es capaz de crear, es capaz de inventar su futuro. Yo nunca olvidaré, al poco tiempo de estar en la UNESCO, de tener el honor de estar al frente de esta organización de las Naciones Unidas, precisamente creada inmediatamente después de las Naciones Unidas en San Francisco, se crea en Londres la UNESCO, que después tiene su sede en París. Pero se crea en Londres porque se dice, tenemos que nosotros los pueblos, porque así lo dice la Carta, tenemos que construir la paz, tenemos que a partir de ahora evitar la guerra, tenemos que ser capaces de convivir pacíficamente. Y se dice, y para eso es necesaria la educación. A través de la educación, la ciencia y la cultura, tenemos que construir la paz en la mente de los hombres. Utilizan un poema de Archibald MacLeish que dice precisamente esto, que dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debemos elevar los baluartes de la paz. Y esto lo tenemos que hacer ¿cómo? Lo tenemos que hacer a través de la educación, lo tenemos que hacer a través de que cada persona dirija las riendas de su propia vida, que nadie dependa de nadie, que nadie actúe el dictado de nadie, que nadie obedezca a nadie si no cree que le tiene que obedecer, que plantee soluciones, que aporte propuestas, no solo protestas, propuestas para que se llegue a lo que sea en cada momento más adecuado. Y por esto, al poco tiempo de estar en la UNESCO, vinieron con gran alboroto a decirme, señor director general, sabe que tenemos el patrimonio mundial de las grandes realizaciones creativas de la humanidad. Vinieron a decirme que a la Esfinge de Gizeh se le había caído la oreja derecha. Gran consternación, se ha caído. Yo le dije, ya se la pondremos. No se preocupen, no se preocupen. Todo lo que es de piedra podemos rehacerlo. Mire usted si lleva siglos allí la Esfinge de Gizeh, maravillosa desde luego. Ya se la pondremos. Y efectivamente se la hemos puesto. Si ustedes ahora van allí, verán. Y salvo si son especialistas, les puedo asegurar que no se darán cuenta para nada de que aquella oreja había caído y se la hemos vuelto a poner. No es este el problema. No es el monumento que tenemos que proteger, el monumento de piedra. Lo que tenemos que proteger es cada vida humana.